CIMAC Radio presenta Gafas violetas, miradas feministas. Las constis al aire y con los pies en la tierra. Miradas feministas. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas con las constituyentes MX Feministas. Me da muchísimo gusto estar en esta transmisión. Le mando un fuerte abrazo a todas las mujeres sobrevivientes en este México feminicida. Recuerden que estamos a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y a través de violetaradio.org en internet. También nos podemos observar a través de la página de Facebook de Violeta Radio y también, por supuesto, en la página de las constituyentes MX Feministas. Verónica Palafox, ¿cómo estás? Joana de la Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí saludándolas, muy emocionada de volvernos a encontrar y abordaremos un tema que realmente nos interesa a todas y a todos debe de interesarnos. Ya veremos más adelante de qué se trata. Así es, chicas, pues un gusto estar aquí acompañándolas nuevamente en este programa. El día de hoy tenemos una entrevista con María de la Luz Estrada, que es coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Además, vamos a tener una cápsula sobre el cáncer de mama y otras sobre este alumno que editaba con inteligencia artificial fotos de sus compañeras para venderlas como pornografía. Entonces, quédense con nosotras para disfrutar de este programa. Comenzamos. Las constituyentes marcamos precedentes. Hoy en Gafas Violetas tenemos a María de la Luz Estrada. Ella forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y vamos a hablar precisamente sobre este fenómeno que existe en nuestro país, el feminicidio, y qué mejor que con ella, que lleva pues toda un recuento de los feminicidios que se han registrado en nuestro país. ¿Cómo estás, María de la Luz? Muchísimas gracias por estar en esta ocasión con nosotros aquí en Gafas Violetas. Sí, muchas gracias por la invitación. Oye, quisiera que nos platicaras tú un poco los datos que están manejando, si tienes pues la información del último reporte, y bueno, para que pudiéramos hacer una comparación con el que se ha tenido pues por parte de los organismos gubernamentales, que finalmente siempre se les critica al respecto de las sumas que llevan. Sí, mira, yo quisiera que sí se entienda cómo ha venido agravándose esta violencia contra las mujeres que acaba con los feminicidios por el tema de discriminación en contra de las mujeres. En el 2012 hacemos un recuento que se asesinaban 6 mujeres diarias. Hoy en promedio son 10 diarias. Según el el Registro Nacional de Seguridad, donde casi en los últimos 5 años, en promedio se asesinan más de 3,000 mujeres diarias. Es decir, en este sexenio, en 4 años y medio, a nivel nacional se han asesinado más de 17,000 mujeres. De las cuales solo el 25% se inicia investigando como feminicidio. Y es ahí donde viene la dificultad, porque pasa que autoridades dicen, es que en mi estado son menos feminicidios, pero cuando revisan los datos de cuántas mujeres son asesinadas y cuántas de ellas se iniciaron investigando como feminicidio, ahí es cuando tienes el problema, sin contar que muchos de los suicidios se ha demostrado que fueron mujeres que fueron asesinadas, pero ante malas actuaciones de las fiscalías, que de antemano ya están obligadas desde el 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que toda muerte violenta debe iniciarse investigando con perspectiva de género, precisamente para evitar estos casos donde las mujeres supuestamente se envenenaron, se ahorcaron y después con peritajes independientes se han demostrado que fueron asesinadas. Y esto yo te diría,
hace 10 años, si me hubieras preguntado un poco más, yo estaba en contra de decir cómo vamos a analizar todas las muertes violentas. Es muy complejo si de los homicidios dolosos no los quieren iniciar investigando como feminicidio, mucho menos muertes violentas que entrarían los suicidios o accidentes, pero la realidad cada vez es más compleja y nos está demostrando que es necesario que las autoridades toda muerte violenta la inicien investigando con perspectiva de género. Así es, María, pero ustedes como observatorio, ¿cuál es su función? ¿Cuál sería la función de este Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio? Porque, bueno, te comento, estas cifras que estás manejando de 10 mujeres asesinadas diariamente, ¿ustedes son las mismas cifras que tienen o realmente se eleva? Mira, realmente esto, o sea, son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema y bueno, las cifras hay un subregistro, lo sabemos, y se ha hablado de hasta 12 mujeres diarias, ¿no? Pero simplemente el propio dato del secretariado ya es un dato grave, porque eso no baja, o sea, por más que la autoridad diga en la Ciudad de México, en los estados, que ya disminuyó la problemática, nosotros no vemos cuáles fueron las acciones concretas que hicieron que esta violencia disminuyera, sobre todo porque en México, con toda la guerra contra el narcotráfico, con Calderón y todo el proceso que hemos vivido, estamos en una descomposición y una violencia generalizada por el crimen organizado. O sea, nosotras hoy no podemos solamente hablar de la violencia feminicida suscrita en el ámbito familiar, donde las parejas, conocidos las asesinan, sino también por desconocidos, por el mismo contexto de criminalidad. De hecho, y eso ya son parte de las investigaciones, que toda mujer desaparecida puede estar incurriendo en el delito de feminicidio, desaparición por un tema de trata, o otro que ponga en riesgo la integridad de las mujeres. O sea, se ha complejizado. Entonces, nosotras antes que hablamos de los feminicidios, tratarlos de comprender, hoy es muy complejo porque nos encontramos con que las jóvenes desaparecieron y después las encontramos asesinadas en otro estado de la República, con saña, con violencias extremas. Entonces, nosotras creemos que por eso se tienen que hacer análisis regionales de contexto para ver cuáles son esas situaciones que están vulnerando o que están poniendo en un contexto de vulneración la vida y la integridad de las mujeres. Y la verdad es muy terrible. Hay estados que están colapsados, como es el estado, yo diría Veracruz. Ahorita están haciendo esa investigación sobre desaparición de niñas y mujeres en Puebla, en Nuevo León, con el mecanismo llamado alerta de violencia de género, que se encuentra en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, y que este mecanismo se activa a petición de sociedad civil, organismos de derechos humanos, cuando hay un contexto de que está poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres, y debe de iniciar el gobierno federal una investigación para saber qué es lo que está pasando y que está vulnerando los derechos de las mujeres. Entonces, nuestro trabajo es estar ahí. Nosotras como sociedad civil documentamos, o sea, lo que nosotras hacemos es documentar, corroborar las cifras, acompañamos casos. O sea, a nosotros la estadística no nos dice mucho, lo que nos dice es porque conocemos los casos, acompañamos casos de feminicidio, casos de desaparición, porque la realidad nos ha obligado, porque los casos de desaparición son muy complejos también por la criminalidad que puede estar alrededor de casos, y lo hemos visto con madres buscadoras que cuando ya están cerca o están encontrando hallazgo, las acaban asesinando. Entonces son contextos no fáciles el tema de la desaparición en México, y nosotros lo que hacemos es hacer investigación. Somos una red nacional de defensoras, organizaciones que defendemos derechos humanos de las mujeres, y que en nuestra agenda está el tema de acceso a la justicia.
Entonces, por una vida libre de violencia, nosotras documentamos, nosotras estudiamos para entender la problemática y poder dar aportes, recomendaciones, propuestas legislativas o políticas públicas. Hemos luchado porque funcionen los mecanismos de protección colectiva como es la alerta de género o tratar de que funcionen los mecanismos como las órdenes de protección, que es para proteger a las mujeres en una violencia en su primer círculo. Entonces, estamos nosotras desde diversos niveles, pero territorialmente. O sea, yo te hablo porque cada compañera que esté en territorio, nos informamos qué vemos en los contextos, qué complejidades, que a lo mejor un estudio o un dato no te lo va a decir, pero sí la realidad cotidiana de los casos que se conocen y acompañan. Sí, vemos que hay una negligencia de las autoridades la mayoría de las veces, ¿no? Y cuando se denuncia una desaparición, no hay pues mucho interés en seguir este caso por lo que escuchamos, ¿no? Y también ha habido feminicidios que no se habían reconocido como tal, como los casos emblemáticos de Mariana Lima, de Lesbi Berlín y de Ingrid Escamilla. Si las mujeres, sus familiares no hubieran hecho todo esto, no se hubieran reconocido, pero ni siquiera se hubieran tomado en cuenta o investigado como feminicidios. Pero ¿qué pasa en el caso de los cientos de mujeres que están en esta situación de feminicidio y que sus familias no tienen esta capacidad ni ellas tienen un grupo que busque, pues, como le dirán, justicia, porque justicia nunca va a haber para ellas, ¿no? Finalmente, pues perdieron la vida, ¿qué justicia puede haber, no? Pero que se consideren sus casos realmente como un feminicidio y que realmente se busque al culpable. O sea, ustedes qué han visto, ¿no? O sea, ustedes documentan feminicidios, pero ¿qué pasa con estos casos? ¿Se les pone atención? Las autoridades los consideran feminicidios. ¿Ustedes qué observan en este sentido? Mira, nosotras, si bien acompañamos los casos, no solo, o sea, es importante acompañar los casos porque ayudan a detectar las fallas estructurales, o sea, porque, mira, si algo se ha trabajado en estos últimos años es para generar herramientas y políticas públicas criminales para atender el problema, ¿no? Se han generado protocolos de investigación, protocolos para investigación no solo de feminicidio, desaparición, todos estos protocolos homologados para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, el protocolo ALBA, protocolos de violencia sexual, fiscalías especializadas, supuestamente especializadas para atender los feminicidios o los delitos de género. Se han creado estas unidades en algunos estados, unidades de análisis y contexto, porque la realidad pues, se tiene que entender cómo opera la criminalidad que está vulnerando los derechos de las mujeres, violentándolos. Entonces, se han generado una serie de acciones, mecanismos para que la autoridad actúe para que haga. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú acompañas su caso, te permite una radiografía de lo que no se está haciendo, qué se dejó de hacer, por qué se sigue no resguardando la cadena de custodia, la autoridad no tiene perspectiva de género y a pesar de que se capacitan, es muy importante para el tipo de diligencias y entender que los propios protocolos establecen contextos, de análisis de contextos de violencia que pudo haber estado inmersa la mujer y que es necesario que la autoridad indague para su plan de investigación, sus hipótesis, porque estaban acostumbrados a crear hipótesis de ocurrencias, no realmente de hallazgos y sobre todo la complejidad que es entender estas violencias que están inmersas las mujeres. Entonces lo que hacemos nosotras, no solamente nos quedamos con acompañar y para que solo impacte en un caso,
lo que nos importa es que impacten en la política criminal del país. Entonces, hemos estado trabajando en proponer revisiones de carpetas de investigación o hasta expedientes, porque se han ido a reserva, se van a archivo y se quedan en la impunidad, para saber qué está pasando. Entonces, revisar dónde sigue fallando el sistema de justicia, en este caso, la procuración, y bueno, y también el poder judicial, el juzgamiento, la administración de justicia, ¿no? Entonces, lo que se trabaja, ahora, ¿qué ves? Pues ves mucha resistencia. Mira, la autoridad tiene resistencia en establecer que las mujeres y la manera como las asesinan tiene que ver con esta violencia contra las mujeres. Inmediatamente el estado de Guerrero, eso lo visibilizaron las alertas de género en Guerrero, en Zacatecas, en Veracruz, donde la autoridad decía, estas mujeres que fueron destrozadas realmente, una hazaña terrible, decían, fueron asesinadas por el narcotráfico, no son feminicidios. Cuando el tipo penal lo que habla son elementos objetivos. La hazaña como que fue asesinada es un elemento, son lesiones infamantes, degradantes, signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, los tiene el tipo penal, pero la autoridad de antemano no lo quiere investigar como feminicidio, porque tiene que ver también con una política del Estado al sentir en esta cultura machista, no protegí a mis mujeres. Eso es lo que tú oyes de un fiscal o de un gobernador, cuando en realidad sí no están garantizando la vida de las mujeres, tanto en el tema de la prevención como la atención. Entonces, sí es real lo que dices, o sea, a veces logra sacar el caso de Mariana Lima, que nos tocó lograr la sentencia de 70 años, pero fueron 12 años. Fueron 12 años donde se tuvo que traer a peritos, nos tocó hacer peritajes sociales, o sea, es un trabajo, bueno, primero ganar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, pudiera por primera vez redireccionar una investigación, y eso ayudó muchísimo a que se pudiera empujar a la Fiscalía, bueno, Procuraduría y después Fiscalía del Estado de México a investigar. Con perspectiva de género. Por eso es una lucha. Nosotros vemos que la autoridad, Guanajuato es otro ejemplo, tiene más de 300 asesinatos el año pasado y solamente tiene 20 investigados como feminicidios. Y tú dices que no hay feminicidios, no los quieren investigar. Todo se dice que las mujeres estaban implicadas en la delincuencia, y lo que aquí se debe de entender es que el feminicidio te puede matar, el crimen organizado o tu pareja, y la autoridad está obligada a investigarlos como feminicidio, porque el tipo penal así lo establece, estas muertes violentas, porque sabemos que en las cadenas de poder las mujeres son las que menos tienen y son sometidas con esta cultura machista de ver a las mujeres como objetos y basurización. Así encontramos los cuerpos en México. Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera?
decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas hoy. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Ay, querida muerte, no, no vengas hoy. Ay, querida muerte. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Oye, María, me dejas pensando pues varias cosas. Por un lado, mencionas mecanismos muy importantes como estas alertas de violencia de género, las órdenes de restricción, que son mecanismos que crearon las mujeres que se dedicaron a estudiar el fenómeno y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a detenerlo? Podemos hacer estos instrumentos, ¿no? Y por otro lado, cuando se da pues el avance del tiempo y empiezan a ver que los feminicidios no han logrado ser erradicados, no se han podido disminuir ni siquiera, lo primero que se hace es criticar estos mecanismos y decir, no sirven, hay que cambiarlos, hay que quitarlos, hay que desaparecerlos. Pero ¿realmente ustedes creen que no sirven o es más bien una falta de atención por parte de las autoridades? Eso sería para empezar. Y otra pregunta que está relacionada. ¿Somos nosotras mismas las que nos estamos buscando, creando estos mecanismos para defendernos? Porque no son las autoridades. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Mira, pues primero decirte que en México pues nada funciona y entonces todo tendríamos que desaparecer, ¿no? La Constitución no la implementan, o sea, me parece que eso no es excusa. Pero ¿qué ha pasado con los mecanismos que las mujeres hemos luchado? Hemos luchado porque miren, la alerta de género que la crearon las diputadas Malu Mitchell, Marcela Lagarde, en la Ley General de Acceso era para evitar un Juárez, un Ciudad Juárez, la descomposición mayor del tejido social, poder evitar una violencia mayores y poder prevenir o al menos atender para que esto no los rebase. Y eso surgió, no sabían cómo instrumentarla, y eso fue parte de la lucha, pero de entrada ya había una resistencia. Nosotros tardamos 5 años, nada más imagínate, 5 años para poder lograr que investigaran el Estado de México. Es decir, nosotras solicitamos la alerta porque Estado de México ya presentaba una descomposición de asesinatos donde encontramos a las mujeres desmembradas en carreteras, o sea, en situaciones terribles, y también ya empezamos a documentar casos de desaparición. Y eso lo documentamos en la alerta a finales del 2010. Y tardamos 5 años para que se decretara. Se decreta hasta el 2015. Y eso que en el 2014 ya el Poder Judicial había mandatado que se investigara el Estado de México. Entonces, lo que te quiero decir, para llegar ahí fue recursos judiciales. Está luchando por el mecanismo y la autoridad negada. Decía que teníamos que demostrar la violencia sistemática.
que las organizaciones teníamos que demostrar la carga de la prueba. Entonces decíamos, pero ustedes están para investigar, la sociedad civil no nos toca, nosotras damos hallazgos, podemos focalizar, pero la investigación le toca al Estado. Y eso fue una lucha que ganamos judicialmente y por eso se decreta la primera en el 2015. De ahí hoy tenemos 25 decretadas, pero ha sido un mecanismo de lucha constante. Vamos ganando, apenas se pudo reformar la ley para que participe sociedad civil en el seguimiento de la alerta el año pasado. No se había podido modificar la ley para que la sociedad civil o expertas, no solo académicas, participen en la investigación y en las medidas que sean adecuadas. Por eso cuando nos preguntamos qué nos sirve, pues es que el Estado, las autoridades van generando resistencias y candados. Entonces, para que este mecanismo que surge, la verdad, un mecanismo novedoso de protección para la atención, prevención y sanción, y que se coordinen los 3 niveles de gobierno, lo estaban obstaculizando. Yo te podría decir que hasta hoy se está empujando a que se entienda más el mecanismo, pero todo este tiempo fue para desaparecerlo de la ley. No pudieron desaparecer porque pues trabajamos con informes sombras y recomendaciones del Comité para eliminar todas las formas de discriminación en 2012 y en el 2018 recomendaron mejorar el mecanismo. Entonces, si no, ese mecanismo ya no sirviera. Y te quiero decir que hasta el día de hoy hay resistencias porque estamos trabajando indicadores. Ya les dijimos los gobiernos, tiene usted que demostrar su avance a partir de tener evidencias a partir de los indicadores. Y la autoridad no sabe el sufrimiento que tiene porque estaba acostumbrada a solo entregar informes que hablaban de talleres, de supuestas capacitaciones, sacan fotografías, pero cuando tú ya les pides evidencia clara que demuestre cambios, resultados mínimos, no te estoy pidiendo cambios que ya va a erradicar la violencia, no los demuestra. Entonces, pues este es el panorama que nos enfrentamos. O sea, yo oigo a veces a personas que dicen, es que no sirven, es que en verdad, todos los grupos que hemos estado para que sirvan los mecanismos ha sido una lucha de recursos legales, de denuncia, de trabajo constante para que una política pública que pueda prevenir delitos graves funcione. Todavía tiene obstáculos, sin embargo, esta lucha creo que va avanzando, pero es por la lucha del movimiento de mujeres feministas que estamos dando, porque es nuestra vida, o sea, porque son compañeras, hermanas, primas, que a diario hay preocupación de que ya no regresen, porque si hay contextos en lugares graves y hasta ser defensoras también te pone en riesgo, ¿no? Por los mismos casos. No sé si aclaré o la pregunta, no sé cuál fue la otra, perdón. Sí, claro, es que la verdad, toda esta situación es como una lucha, ¿no? Entre este gobierno y nosotras que estamos tratando de encontrar respuestas. Y ustedes, como una organización civil, la verdad es que son un aparato, no sé cómo mencionarlo, un organismo que ayuda. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos alguna situación de feminicidio en el que se está tratando de ocultar o digámoslo así, nos acercamos con ustedes. ¿Cómo es este acercamiento que se puede hacer con ustedes para que se apoyen? Mira, nosotras, si las compañeras están en territorio, son los enlaces, están las organizaciones que forman parte, está nuestra página del observatorio, en nuestro Face, en los Twitter, nos escriben las familias para preguntar, porque aunque a veces nosotras no podemos acompañar, porque el acompañamiento, litigar, lo que implica, pero asesoramos y podemos todavía acompañar para que las familias sepan cuáles son sus derechos, sepan que hay un protocolo, qué actuaciones tienen que exigir. Y te voy a decir que en los 25 estados que hay declaratoria, los gobiernos tendrían que estar
formando a la comunidad qué hacer ante un feminicidio, cuál son la ruta. Nosotros, de hecho, hemos trabajado rutas de para qué debes de hacer ante una muerte violenta, qué debes de exigir a la autoridad en un tema de protección, que es, se les hace un formato que ya viene también, de hecho hicimos una campaña ahora en pandemia para que las mujeres, las que podían accesar también al internet, porque también habíamos problemas con comunidades donde las mujeres no podían acceder al internet. Entonces, ¿de qué manera les llegamos a partir de carteles, información, qué es lo que tendrían que hacer ante situaciones de violencia? Entonces, lo que buscamos nosotras siempre es acercarle la información a la comunidad para que la propia comunidad se empodere, sepa qué hacer, no dependa de la sociedad, no dependa de nosotras, porque también como organizaciones somos limitadas, porque no estamos en todo el país, porque no somos las millones que estamos al frente, pero sabemos que los esfuerzos que podamos hacer articulados, informando, vamos empoderando a los colectivos, a los grupos, para que se apoyen y puedan exigir sus derechos. Entonces, ese es el trabajo que cotidianamente se tiene que hacer y que sí, por supuesto, están nuestros teléfonos, ahorita se los puedo poner ahí, pero nos escriben, oye, me pasó esto, ¿qué tengo que hacer? La autoridad no quiere investigarlo como feminicidio, y entonces nosotras les damos los elementos, las asesorías, llamamos para que la autoridad pues haga su trabajo, porque cuando las mujeres pues al final la autoridad sabe que no saben sus derechos y sus derechos como víctimas, lo primero que hacen es negarles las carpetas de investigación. Entonces, es una lucha, o sea, nosotros tenemos que estar poniendo amparos para que el Poder Judicial obligue a las fiscalías a que ellos tengan acceso a ver cómo están llevando sus carpetas de investigación. Entonces, la comunidad debe saber que ese es su derecho. No lo saben y la autoridad no se los hace saber. Y en los casos, y yo lo quiero decir porque el caso de Leslie en la Ciudad de México, 2016, de estudiante que encontraron su cuerpo en Ciudad Universitaria, en el 2017, no querían dar la carpeta de investigación. Entonces, pues fueron cosas que tú dices y que sigue pasando en este año 2023, sí. O sea, las familias tienen que pelear porque conozcan qué están haciendo en las investigaciones, porque como la autoridad es una cosa lo que les dice que están haciendo, pero si eso no está en su carpeta, es que no hay nada. Entonces, las personas, las familias se van tomando, van aprendiendo, y yo creo que ese es el llamado que el observatorio estamos haciendo, bien decían, es preocupante que pues podemos llevar 1 o 2 casos, pero la mayoría que se encuentra, tenemos que informarla, tenemos que hacerle llegar la información para que sepan qué exigir y qué demandar para poder denunciar las omisiones y las negligencias que incurren las autoridades y por eso los casos quedan en la impunidad. Por ejemplo, tú has mencionado pues que la violencia a veces la conocemos dentro del hogar o con gente que está a nuestro alrededor y no la denunciamos y finalmente pues muchos de los casos de feminicidio han sido por parte de un conocido de la víctima, del exnovio o de alguien de la propia familia, hasta de la propia familia. Entonces, podríamos decir que se puede prevenir este feminicidio si nosotras detectamos alguna situación en nuestra familia o en nuestro entorno, porque me imagino que hay zonas del país donde el feminicidio se ha detonado en mayor escala que en otros lugares, ¿no? No sé si se genere en esta como onda expansiva donde sucede uno, los hombres se sienten con la libertad de hacer otro y otro y otro, no sé cómo puede resultar en una sociedad que pues, se contagian las ganas de, ¿no? Entonces, podríamos prevenir y en qué y cómo evitarlo de alguna manera, ¿no? O sea, no podemos estar en la cabeza
del agresor, pero sí, nosotras podríamos estar alertas. Bueno, primero decir que existimos en una sociedad de una cultura machista, permisiva, de abuso de poder. O sea, desde ahí se legitiman prácticas de abuso, de poder, de sometimiento, de sumisión, que se siguen replicando en el siglo XXI, en el 2023. Y esto lo refuerza, y yo lo he dicho, una cultura de impunidad. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el caso que no debemos decir, pero así lo llamaron, el matanovias. Pero este tipo pudo matar a 2 personas, a 2 mujeres, en 2014 y 2016, porque lo puede hacer y no pasa nada, porque no investigan, porque a pesar que las familias dudaron del primer caso, de que decían que se había suicidado, y en la manera como estaba golpeada la joven, todo, la mamá lo denunció y no le hicieron caso omiso. Se dio una batalla, este caso se pudo redireccionar por la alerta que se solicitó, la alerta de género, en el 2017. Y es un caso donde ya está en el viejo sistema, pero ya están las audiencias y vinculado, y está procesado como feminicidio. Y tenemos otro caso, el 2016, donde ya es el nuevo sistema de justicia penal y donde se le pudo, pero ya lo habían dejado, el tipo ya andaba en Guatemala. Porque que se había suicidado la joven cuando la habían golpeado de manera terrible y habían abierto lo del gas, y la autoridad automático ya estaba diciendo que la joven se había suicidado, pero se pudo haber evitado. Son casos que sí se pueden evitar, se investigan, no permites que vuelva a suceder. Las mujeres, las mamás, a veces te dicen, mira, mi hija ya no la van a devolver, ya mi hija ya no la van a regresar con vida, pero no queremos que esa persona vuelva a cometer otro feminicidio, porque hay una permisividad, no porque hay criminales seriales, ni el monstruo del Estado de México, que hasta hacen video. Me parece que eso fortalece los estereotipos. Las personas hacen las cosas porque pueden matar, pueden hacerlo, ¿no? Y hay una desvalorización de las mujeres, o culpabilización. Ellas lo provocaron, yo los escucho cuando ellas que provocaron, es que ellas, ¿para qué salen con esos tipos? Siempre hay una responsabilidad de la víctima. La autoridad siempre pone en cuestión su vida, sus prácticas sexuales de las mujeres. Eso no pasa con los hombres, pero en la vida de una mujer se le cuestiona su vida sexual, tanto viva o muerta, ¿no? Cuando las mujeres denuncian los delitos sexuales, ¿no? Entonces, sí son contextos muy complicados, y que nos lleva a la reflexión de que qué es lo que tenemos que trabajar. Primero, entender que la violencia no es natural, que vivimos en contextos de abuso de poder, y que las mujeres se encuentran muchas en condiciones de mayor vulneración, ¿no? Porque las mujeres lo vemos, o sea, y el crimen organizado, las jóvenes que las captan, la misma delincuencia, pues están viendo sus condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Las jóvenes, cómo las captan, cuál es su condición familiar, sus situaciones laborales, y cómo desde las partes más vulnerables te captan para un tema de trata, otras situaciones que hemos encontrado que hacen los propios grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero se vuelve más complejo porque la autoridad deja de investigar, deja de hacer, y nos asume a la sociedad toda la responsabilidad que es del Estado. Entonces, aquí yo sí creo que si bien es una responsabilidad de la sociedad, pero el Estado le toca garantizarnos, ¿no? Porque hay cosas que puedes prevenir, por supuesto, puedes prevenir si ya hay antecedentes de violencia de un tipo, ¿no? Y solo les voy a poner el ejemplo, porque creo que con ejemplos puede quedar claro. El caso de la cantante Irma, que fue asesinada, creo que sí fue este año, a principios de este año. Ella se casa con un tipo que le iba a impulsar en su carrera.
estando ya en el caso, ella ya tenía antecedentes de violencia. Se casa con el señor y no puedo decir mucho, pero ella se casa y previo a su feminicidio, ella denunció una situación que la puso en el riesgo de una muerte desde el año pasado. Pero la autoridad no hizo nada, no lo tomó como tentativa de feminicidio. Cuando una mujer se desiste después de denunciar algo tan grave, la autoridad está obligada a indagar, ¿sí? Tiene que indagar por qué las mujeres se desisten, porque las mujeres se desisten por miedo, por una situación que la está poniendo en riesgo, y es la autoridad que puede protegerla para evitar algo mayor, como fue el caso después, la asesinaron. Y la asesinaron en sangre fría, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes puedan tenerlo, porque eso sí lo pudo haber evitado. Son feminicidios anunciados donde la autoridad no quiso hacer por corrupción o por omisión, negligencia, ¿no? Entonces, esto es importante porque eso a diario lo estamos viendo. Donde a veces es complejo es, por ejemplo, donde las jóvenes se la llevan y tú no pudiste, pero la autoridad también puede prevenir. Si se está investigando las zonas de riesgo, puede ver cómo está operando la delincuencia, dónde están las zonas de mayor riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo el Estado de México, porque el Estado de México se habla de KTP muy grave, ¿no? Pero hay municipios que son zonas donde se desaparecen las mujeres y ahí no hay alerta, no se visibiliza, pero la autoridad sí tiene la información que es una zona donde las mujeres de esa zona han desaparecido en Ecatepec, pero son de otros municipios. Entonces, es importante porque aquí estamos viendo que la autoridad no está haciendo un trabajo de investigación o no está haciendo estos análisis de contexto, o los hace, también ha pasado que los hace y no hace nada para evitar que siga incurriendo por dos cosas: o está implicada la autoridad o la autoridad minimiza estas violencias que cada vez son más graves en la desaparición y los feminicidios de mujeres en México. Claro. María de la Luz Estrada, muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión de Gafas Violetas. Te agradecemos muchísimo, nos dejas con muchas reflexiones y pues esperamos poder seguir teniendo contacto contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos a Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través del 106.1 FM, Violeta Radio. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejó por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejó por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos.
una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. En los últimos años se han emprendido diversas campañas de concientización sobre el cáncer de mama para prevenirlo y romper el estigma de que su diagnóstico es sinónimo de muerte. Una detección temprana puede marcar la diferencia. Además, tener la información adecuada y contar con una red de acompañamiento emocional puede brindar mayor bienestar durante el proceso de recuperación. Nuestra compañera Karen Ruiz nos preparó una cápsula sobre cáncer de mama. Escuchémosla. Ama la vida, defiéndela, revísate, lucha por cada día, vale la pena. 1 de cada 8 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en todo el mundo. Se trata de una de las patologías que más le cuesta la vida a las mujeres del mundo. Se estima que en México murieron 7,821 mujeres a causa de cáncer mamario en el año 2020. Pero, ¿qué es el cáncer de mama? Se trata de un crecimiento desmedido en las células del sistema glandular mamario y sus alrededores. Esto provoca tumores malignos que tienden a expandirse hacia el resto del cuerpo. Esto se ha relacionado con niveles altos de las hormonas progesterona y estrógenos, así como a factores genéticos, sedentarismo, obesidad y tabaquismo. Existen distintos tipos de esta patología. Esto depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas. La mayoría comienzan en los conductos o en los lobulillos. Como tal, no existen síntomas exactos para diagnosticar esta enfermedad. Más de la mitad de mujeres que padecen cáncer de mama no presentan ningún factor de riesgo que sea considerado, como la edad, el inicio de la menstruación o la menopausia. Ni todas las mujeres que cuentan con uno o más factores de riesgo llegan a desarrollarlo. Por este motivo, es muy importante realizar estudios por lo menos una vez al año. La mastografía o mamografía se refiere a un estudio de rayos X que se realiza a partir de los 40 años y de manera anual a las mujeres. Puede realizarse desde antes en caso de que haya antecedentes familiares o situaciones particulares que el médico recomiende vigilar. Existen 2 tipos de mastografía, la de detección y la de diagnóstico. La mastografía de detección se recomienda cada 2 años a las mujeres de 40 a 69 años de edad, sin que presente signos o síntomas sospechosos. La mastografía de diagnóstico la debe indicar un médico cuando a la exploración clínica o en el resultado de la mastografía de detección se presenta alguna lesión sospechosa. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo con las estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año en las Américas más de 460,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100,000 mueren a causa de esta enfermedad. En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años, 56% en comparación con Estados Unidos y Canadá. Además del 37% en México. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de 25 y más. Constituyentes MX. Como escuchamos en la cápsula, es fundamental
que las mujeres estemos atentas a nuestro cuerpo, que nos queramos. Si bien no se puede prevenir el cáncer de mama, una detección oportuna es lo que puede salvar nuestras vidas. Entonces, querámonos, abracémonos, como dicen, toquémonos y reconozcamos nuestro cuerpo. Sobre todo eso, que no nos dé pena, ¿no? Que no nos dé pena, porque muchas veces cuando nos dicen, tócate, híjole, nos pues topamos con estos prejuicios que traemos de no hay que tocarnos. Y fíjate que hay una crítica muy interesante a esto de el octubre rosa, donde pues ya se critica porque se le ha dado más hacia el lado de la mercadotecnia y no precisamente enfocado a la salud real de las mujeres. Digo, estamos en medio de un sistema de gobierno federal que no prioriza la salud de las mujeres, y el cáncer de mama pues debería de tener índices hacia la baja, y no, al contrario, las estadísticas van en aumento. Sí, cada 2 horas supuestamente muere una mujer por cáncer de mama. Entonces es la primera causa, de muerte en mujeres, y la verdad es que, como lo comentan, es un cáncer que puede ser detectado a tiempo y si se trata a tiempo y tienes todas estas herramientas a la mano, pues la verdad es que puede ser curable, ¿no? Entonces, por favor, tóquense, por favor, revísense, háganse sus revisiones cada mes, cada 6 meses, y pues quiéranse. Hace unos días, el Instituto Politécnico Nacional anunció la expulsión definitiva de un alumno que ha sido acusado de cometer violencia digital contra sus compañeras estudiantes del Politécnico. El joven, identificado como Diego N., era estudiante de mercadotecnia en la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA del Politécnico, y ha sido dado de baja definitivamente de la institución, según un comunicado del IPN firmado el lunes 16 de octubre. Un caso para atenderse, y no será el único. Habrá que estar muy atentos en estas situaciones de mal uso de la tecnología digital. Pero vamos a escuchar una cápsula que nos preparó Alejandra Trujillo. Vamos a escucharla. La fiscalía no me cuida, me cuidan mis amigas. Las constituyentes marcamos precedentes. Politécnico Nacional efectuaron en el casco de Santo Tomás, la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional informó que expulsó al alumno Diego N., acusado de violencia digital ejercida en contra de varias de sus compañeras. Fue la Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESCA Santo Tomás que dictaminó por unanimidad la baja definitiva de Diego N., esto luego de la intensa demanda de varias de las alumnas del plantel a la dirección del mismo. Lo anterior, luego de que la Asamblea de Justicia Digital del Politécnico exigió la baja definitiva de Diego N., puesto que presuntamente vendió en línea cerca de 166,000 fotografías íntimas, modificadas con inteligencia artificial de mujeres entre 17 y 25 años, tomadas en los salones de clases y en los pasillos. Fueron 3 horas lo que duró un bloqueo de una de las avenidas del acceso a la ESCA para exigir a las autoridades educativas prevenir y castigar este tipo de violencia en el Instituto Politécnico Nacional, además de acusar irregularidades en la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en contra de las participantes. Pero eso no ha quitado el hecho de que hemos sufrido persecución institucional, persecución política, por el simple hecho de alzar la voz. Abuso de autoridad. Cabe señalar que el director del plantel, Alonso Rojas Rodríguez, se acercó a la manifestación, pero las alumnas lo rechazaron, pues dijeron que no recibieron su apoyo durante la denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Finalmente, el Politécnico informó que el proceso legal en contra del alumno se mantiene por presuntamente poseer y difundir estas más de 166,000 fotos de mujeres reales y alteradas con inteligencia artificial en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y ratifica su postura de coadyuvar con la información. Para Gafas Violetas, Alejandra Trujillo.
Constituyentes MX Feministas. Este tipo de casos me hace recordar, por ejemplo, el que se dio hace ya años atrás aquí a nivel Ciudad de México, donde se denuncian estos chats de hombres que se dedican a entrar y que pues lo único que hacen es difundir imágenes de mujeres. Aquí no había una onda de inteligencia artificial, eran imágenes de sus novias, de sus exparejas o de incluso integrantes de su familia, ¿no? Pueden ser primas, hermanas, etcétera, hijastras o hijas. Y en comparación con lo otro, bueno, en lo otro estamos viendo ya un delito que está tipificado en la ley y que tiene un castigo, pues digamos, directo. Sin embargo, todavía hay que analizar cuáles son los verdaderos alcances por parte de las autoridades para poder aplicar esta llamada ley Olimpia y que realmente se tomen en cuenta, porque como acabamos de escuchar, pues en un principio pues no había consecuencias hasta que las chicas decidieron hacerlo público, difundirlo en redes, entonces ya empezaron a moverse las cosas. Sí, yo pienso que lo que no se dice no existe, ¿no? Finalmente es un mal uso de las tecnologías y yo creo que todavía, aunque existe la ley Olimpia, habrá que hacerse una revisión de las legislaciones para ampliarla, para actualizarla. La tecnología avanza a pasos agigantados y como puede estar a nuestro favor, puede estar en contra nuestra, ¿no? Porque se dan casos como este del mal uso, si bien se han dado casos donde te roban tu identidad y te roban tu dinero y secretos empresariales y demás, este caso ya afecta, nos afecta como mujeres, nos afecta como personas y entra en nuestra intimidad. ¿Tú qué opinas, Joana? Así es, la verdad es que lamentablemente este mal uso que se le está dando a toda esta tecnología es preocupante. ¿Por qué? Porque como lo comentaste, Vero, la ley Olimpia está enfocada a cierto tipo de violencia y entonces como no está tipificada, entonces aquí empiezan estos problemas de decir, pero es que no, pues no podemos hacer nada porque pues no está en la ley, ¿no? Entonces, es una situación en la que se debe de tomar cartas en el asunto por parte de las autoridades y tipificarlo. En dado caso, ver la manera de poder, pues, no sé, contener toda esta situación, porque es una situación que va, pero a la alza. ¿Por qué? Porque ya las mujeres ya se están dando cuenta de que el estar haciendo uso de su cuerpo, pues la verdad es que no es una buena manera de sacar dinero, ¿no? Entonces, pues lo ideal es que las autoridades se pongan a trabajar y que tipifiquen este tipo de situaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Las esperamos en el próximo episodio de Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Violeta Radio 106.1 FM y violetaradio.org, además de todas nuestras redes sociales, tanto de Violeta Radio como de las Constituyentes MX Feministas. Muchas gracias por habernos acompañado, Ivonne, Vero. Gracias, Joana, gracias, Vero, gracias a ustedes por haber estado en esta transmisión y pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, por favor manténganse vivas. Sí, pues les agradezco yo también a ustedes, a Joana, Ivonne y a quienes nos escucharon el día de hoy. Y para cerrar, tengo una frase de la activista Rosa Parks, que luchó por los derechos de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, y dice, nunca debes sentir miedo de que lo que estás haciendo cuando es lo correcto. O sea, si estamos convencidas de algo, hagámoslo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.